Hola a todos y todas. Mi nombre es Virginia Macías Ayón, profesora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. El propósito de este video es darles a conocer la estructura básica de tablas en el formato APA de la séptima edición. Esta información puede contribuir al desarrollo de sus tareas académicas como la escritura de tesis, tesinas, reportes de investigación, ensayos académicos, tareas o actividades académicas, entre otros. La primera pregunta es, ¿qué son las tablas en el formato APA, séptima edición? Son elementos visuales compuestos de columnas y filas en los que se presentan números, texto o una combinación de ambos. Estas tablas son esenciales para presentar datos de manera comprensible en trabajos académicos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los componentes de una tabla? 1. Número de tabla. Debe aparecer en negrita, por ejemplo, tabla 1, y numerarse en el orden en que se mencionan en la investigación. 2. Título. Escríbelo debajo del número de la tabla con interlineado doble. Utiliza un título breve pero descriptivo en cursiva. 3. Encabezado. Incluye encabezados de columna. Se sugiere centrar el texto de los encabezados. 4. Cuerpo. Este contiene todas las filas y columnas de la tabla, incluida la fila de encabezados. Puede tener interlineado sencillo, 1.5 o doble. Se recomienda centrar el texto en las celdas. 5. Nota. La nota es opcional. Úsala para describir contenido que no se entienda solo con el título o los datos. También puedes incluir abreviaturas o atribución de derechos de autor. 6. Bordes de la tabla. Limita el uso de bordes. En general, utiliza un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna. No utilices bordes verticales para separar los datos ni bordes alrededor de cada celda. La alineación de texto y el espacio entre columnas y filas deben aclarar las relaciones entre los elementos de la tabla. 7. Tipo y tamaño de fuente e interlineado. Utiliza el mismo tipo y tamaño de fuente que en el resto del texto. El cuerpo de la tabla puede tener interlineado sencillo, 1.5 o doble. Usa interlineado doble en el número de la tabla, título y notas. 8. Ubicación de las tablas. 2 opciones. Incrustar tablas en el texto después de mencionarlas por primera vez o agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Tipos comunes de tablas. 1. Tablas de características demográficas. Estas tablas presentan datos relacionados con la población, como edad, género, nivel educativo, etc. 2. Tablas de correlación. Muestran la relación entre dos o más variables. 3. Tablas de análisis factorial. Se utilizan en estudios de psicología y ciencias sociales para resumir los resultados de análisis factorial. 4. Tablas de análisis de varianza ANOVA. Son comunes en investigaciones experimentales. 5. Tablas de regresión. Muestran los resultados de análisis de regresión como regresión lineal o logística. ¿Cuáles son los principios de la construcción de tablas? El principio más importante al crear una tabla es presentar la información de una manera que sea fácil de entender para los lectores. Proporciona información en la tabla para que los lectores no necesiten leer el texto para comprenderlo. Al crear una tabla, coloque las entradas que se compararán una al lado de la otra. Coloque diferentes índices, por ejemplo, medias y desviaciones estándar.
en diferentes columnas en lugar de en la misma columna. Use la misma fuente en las tablas que en el resto de su trabajo. Ten presente que al usar tablas en tus trabajos debes seguir las pautas del formato APA séptima edición para su presentación adecuada. Y recuerda evitar el plagio y dar crédito a los autores. Esto forma parte del proyecto de investigación que estás viendo en pantalla por las personas mencionadas en la presente diapositiva. Muchas gracias.